Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le dijo. Sigo con el 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana el tema central del retiro es el poder de la unidad. El poder de la unidad. Y estamos trabajando bajo un lema nacional de parte del Consistorio de Ancianos: somos uno, lo que quiere decir que la directriz de parte de nuestros dirigentes, guiados por el Espíritu Santo, es que este año se esté hablando acerca de la unidad, amén, acerca de lo importante que es ser uno. Y en este campamento, en este retiro, nosotros hemos tomado este lema: el poder de la unidad. Gloria al Señor, porque para nadie es un secreto que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Gloria a Dios, la unión hace la fuerza. Usted tiene 5 dedos en su mano, y si usted trata de agarrar algo con un solo dedo, le va a quedar difícil. Pero si usted utiliza los 5 dedos que Dios le ha dado allí, eso se convierte en una pinza poderosa que puede agarrar todo
lo que humanamente es posible tomar con la mano. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que nosotros aquí en la tierra, como cuerpo de Cristo, como embajadores del reino de Dios, como esa mano de Dios, porque Dios se mueve a través de nosotros. Amén. Recuerde que nuestros pies son los pies de Cristo caminando por este mundo. Nuestras manos son las manos del Señor. Cuando yo voy a poner la mano sobre un enfermo, no es el pastor Yair, no. Yo voy es en el nombre de Jesús. Y le digo al Señor, Señor, como si fueras tú mismo en persona, poniendo la mano sobre ese enfermo. Gloria a Dios. Porque es en la autoridad de Cristo, en el nombre de Jesús, que suceden las cosas. Este capítulo 17 de San Juan es la oración de Jesús como sumo sacerdote. Y usted encuentra un lenguaje aquí que quizás le parece un poco confuso en cuanto a nuestra creencia unicitaria, porque habla de nosotros, habla, ¿verdad? Pero eso no es para confundirse, sino que usted tiene que tener claro que Jesús tenía esa doble naturaleza, porque Él ciertamente es hombre, ¿verdad? El Hijo del Hombre, nacido de mujer, sujeto a la ley, nació, creció, murió y resucitó como hombre. Pero nosotros sabemos que más allá también Él es el Dios todopoderoso, el único Dios que se ha manifestado en carne para salvar al pecador. Gracias a Dios por esos 4 amenes que lo creyeron. Gloria al Señor, pero esa es la realidad. Gloria al nombre de Jesús. Así que Él, antes de entrar al lugar santísimo a ofrecer la ofrenda, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, Él hace una oración. Una oración intercesora por sus discípulos. Y no solo por aquellos que estaban presentes, sino, dice aquí la palabra, y no solo te ruego por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Gloria al nombre del Señor. Hermano, y esa palabra ha sido poderosa, que han transcurrido 20 siglos de predicación del Evangelio, y a nosotros nos ha llegado la palabra con el mismo poder, con la misma eficacia, con la misma contundencia. Y en esta mañana podemos decir con toda seguridad que nosotros somos los que continuamos con esa línea apostólica, aleluya, del nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Y en esta oración encontramos varias cosas. Encontramos, por ejemplo, que el Señor dice que la salvación o la vida eterna están directamente relacionadas con el conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesucristo como el ungido de Dios, como el representante, como el Dios manifestado en carne. Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gloria al Señor. Pero para conocer al Padre hay que conocer al Hijo. Eso dijo Jesús. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, ¿cierto? Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Así que si alguien quiere conocer al Padre, debe venir al Hijo, porque Él es quien revela quién es el Padre. San Mateo capítulo 11 del verso 25 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Aleluya.
Antes de esta oración, en el capítulo 14 que leyó al comienzo el hermano, encontramos allí esa revelación cuando el Señor está hablando de irse y le está diciendo a los discípulos: y ustedes saben a dónde voy, saben el camino. Y los discípulos quedaron naturalmente confusos y dijeron: no, Señor, explícanos, nosotros no sabemos a dónde vas, mucho menos cómo vamos a saber el camino. Jesús entonces les aclara y les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, demos gloria a Dios. Una vez me encontré con un creyente de una denominación de los que creen en tres. Y él entusiasta me dice: pastor, tuve un sueño, tuve una revelación. Soñé que había llegado al cielo. Y cuando llegué al cielo me recibió Cristo. Y apenas llegué al cielo y Cristo me recibe, entonces yo le digo: Cristo, muéstrame al Padre. Y entonces él me está contando muy emocionado su experiencia. Y entonces Jesús le señaló un lugar así lleno de luz. Y dice: hermano, y solo pude verle los pies. Y yo le dije: pero qué raro esa revelación suya. Y dice: ¿por qué, pastor? Y dice: porque ¿qué? Esa pregunta que usted le hizo a Jesús se la hicieron a él cuando estaba en la tierra. Dice: ¿cómo así? Explíqueme. Claro, mire la Biblia, San Juan 14. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya que te vas y nos habla del Padre, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Felipe, ¿qué te pasa? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En otras palabras, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Así que lo único visible que se ve de Dios en el cielo es Jesucristo. Porque Dios es invisible, Dios es espíritu. Demos gloria a Dios. Y el hombre quedó así. Así es, mi estimado amigo. Gloria al Señor. Así que usted no necesita soñarse esto. Usted necesita leer la palabra de Dios y descubrir la verdad de Dios. Así que hay que conocerle a Él. Hay que conocer y caminar por ese camino para llegar a Dios. Entonces él quedó así, me hizo otra pregunta: pero entonces ¿por qué la Biblia habla del Padre y del Hijo? Entonces yo le expliqué. Yo dije: mire, vean, Jesús tiene la capacidad de ser varias cosas a la vez. Y le dije: mire, vean, Él es la puerta, ¿cierto? Pero además de la puerta, Él es el camino. O sea que de puerta pasa a ser camino. O sea que ahí está cumpliendo dos roles a la vez. Y si usted entra por la puerta, que es Cristo, y camina por ese camino que también es Cristo, va a llegar al Padre. Y cuando llegue al Padre se va a dar cuenta que es el mismo Cristo que estaba en la puerta y que era el camino. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Por eso es necesario conocerle. Y de eso depende la vida eterna. Gloria a Jesús. Aleluya. En esta oración también Jesús nos habla de que Él ha manifestado su nombre a los hombres. Verso 6 dice: Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cierto? He manifestado tu nombre a los hombres. Y uno entonces comienza de allí hacia atrás. ¿En qué momento Jesús menciona un nombre como el nombre de Dios? ¿Cierto? ¿En qué parte menciona Jehová o en qué parte menciona Yahvé? No, resulta que Él nunca mencionó ni está registrado en los evangelios
el nombre al que él se está refiriendo es el nombre que él lleva puesto. Porque el nombre que Jesús llevaba puesto no se lo puso María ni se lo puso José. Ese nombre vino del cielo. Aleluya. Y concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese nombre Jesús tiene las 4 letras del Antiguo Testamento que nosotros conocemos como el tetragrama o tetragramatón. Amén, porque Jesús quiere decir Jehová es el Salvador, Jehová es salvación, está relacionado con la salvación. Gloria al Señor. Entonces, él nunca le dijo a los discípulos ni le dio una clase, mira el nombre de Dios, no, el nombre lo llevaba puesto él. Y por eso cuando él resucita, entonces él manda a hacer todo en su nombre. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Así dice. Amén. Amén. Estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Y Lucas dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Amén. Y San Juan dice, estas cosas se han escrito para que tengáis vida en su nombre. Todo relacionado a su nombre. A su nombre. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Y cuál es ese nombre? Y ese nombre ha sido invocado en el bautismo a nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Demos gloria a Dios. Bueno, ¿y por qué estoy hablando? Si voy a hablar de unidad, ¿por qué estoy hablando de doctrina? ¿Cierto? Porque resulta que la doctrina es fundamental para la unidad. La Biblia dice, ¿cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Y ponerse de acuerdo es que creamos lo mismo, que pensemos lo mismo, que vayamos en una misma dirección. Amén. Algunos predicadores modernos no le dan la importancia a la doctrina. Dicen, no es tan importante la doctrina, lo importante es el amor. No, mi querido hermano, amigo, la doctrina es fundamental. Porque es la que le da estructura al cuerpo. Así que Jesús habla de que ha revelado su nombre a los hombres. Y ese nombre, ya lo hemos dicho, es el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Por eso el apóstol Pedro no vaciló en el momento de predicarle allá a los principales sacerdotes, a las autoridades judías en aquel entonces. Él dijo, él es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, pero ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en esta mañana estamos reunidos aquí en su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Una señora un día me dijo, pastor, pero es que ustedes los pentecostales son muy excluyentes. Dice, ¿por qué me dice eso, señora? Dice, porque yo conozco gente buena en otras religiones. Yo conozco gente buena dentro del budismo, dentro de los musulmanes, dentro de otras religiones no cristianas. Ni siquiera estoy hablando de las denominaciones cristianas, no. Está hablando de religiones que no tienen nada que ver con la Biblia. Ella era una señora que había viajado mucho por el mundo. Y yo me quedé así pensando y decía, ¿cómo Dios va a mandar al infierno? Así me dijo ella, a esas personas que no creen en Cristo, pero creen en otras personas. Y yo, de verdad, ¿y cómo me salgo de esta? Decía yo en ese momento allí. Y el Espíritu Santo enseguida me dio la iluminación. Y yo, no es que sea excluyente el Evangelio. Lo que pasa es que solo hay uno que es el Salvador. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra. Y ese Dios se hizo carne, se manifestó entre nosotros y vimos su gloria. Y por eso entonces el apóstol Pedro, y le cité este versículo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo al cielo. O sea que si en la China está este mismo cielo, porque si está el mismo cielo, usted va a la China, mira para arriba, el mismo paisaje. De pronto cambia por aquí así el horizonte, pero arriba es el mismo, las mismas nubes blancas y grises. Y si va a la India, igual. Y si va a Estados Unidos, lo mismo.
El cielo es el mismo para todos. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Debajo de este cielo, el único que salva, el único nombre para salvación es Jesucristo. Dele un aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Por eso somos los llamados de su nombre. Somos la iglesia del nombre. Va, hermano, no se confunda, amigo, no se confunda. Hay muchas iglesias, sí, no vamos a juzgar ni a condenar a nadie, pero sanan en el nombre, echan fuera demonios en el nombre, todo lo hacen en el nombre, pero a la hora de invocar para lo que verdaderamente se necesita el nombre, que es para el perdón de los pecados, se olvidan del nombre. Vea el engaño, la estrategia. Porque lo más importante que hace este nombre no es tanto sanar al enfermo, levantar al paralítico o echar fuera un demonio. Lo más importante que hace este nombre es que en este nombre son perdonados nuestros pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea que usted de pronto ni se sana, de pronto ni hace algún milagro, pero si se bautiza en ese nombre, sus pecados le son perdonados. Y si sus pecados le son perdonados, entonces usted es salvo. Amén. Ese es el nombre. Entonces Jesús dice: he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego el Señor entonces sigue orando. En esa oración intercesora. Y ruega por nosotros para que seamos guardados del mal. Y me llama la atención cómo Jesús dice: ya yo no estoy en el mundo. Ya estaba en la tierra, pero ya Él estaba rumbo al Calvario. Ya Él estaba más del otro lado. Y lo dice: ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Ya Él se consideraba sacrificado, muerto. Pero Él ora por la iglesia y dice: para que sean guardados. Gloria al Señor. No te pido que los quites del mundo, porque sería algo, Dios hubiese podido hacer lo siguiente: todo el que se bautiza se le perdonan los pecados, y entonces el Señor enseguida un infarto y para el cielo. Oh, se murió, gloria a Dios, se salvó. Siguiente, y así, cierto. Porque ya no habría más chance de pecar. Pero el Señor no hace eso. El Señor dice: mi obra voy a demostrar que es una obra perfecta. Los voy a salvar, los voy a limpiar, los voy a regenerar y los voy a dejar en el mundo. Y aquí estamos en el mundo, ¿sí o no? Amén. Pero Él nos guarda del mal. Es la oración que nunca debe faltar en un cristiano cada día. Amén. Señor, guárdame. Así como usted pide el pan de cada día, también el Padre nuestro dice: líbranos del mal. O sea que eso, pida comida y pida que lo guarde del mal. Amén. Porque el mal asedia, el mal acecha. Ay, hermano, ¿y cómo hacen ustedes para que los jóvenes en la iglesia se mantengan fieles y firmes al Señor? Es que Él nos guarda del mal. Es que así como pedimos el pan diario de cada día, también le pedimos al Señor que nos guarde. Y Él es nuestro guardador. Es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Aleluya. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que estos jóvenes que están aquí no tienen por qué preocuparse. Lo único que tienen que hacer es pedir al Señor: dame el pan de cada día y líbrame del mal. Tentaciones va a haber siempre. Hasta los viejitos tienen tentaciones, pero el Señor los libra del mal. Gloria a Dios. Y ya entonces, al final de la oración, Él ora por algo importante y dice: para que sean uno. Dice el verso 20: mas no ruego solamente por estos,
sino también para los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Mire, cuando sucedió el derramamiento del Espíritu Santo en 1900, finales del siglo XIX, principio del XX, el sistema más conocido de iglesia era el sistema congregacional. ¿Qué quiere decir eso? Que cada congregación era autónoma y tenía una administración local. ¿Sí? Entonces, así se manejaban las iglesias más o menos para ese tiempo. Solo las iglesias tradicionales de que nacieron de la Reforma se mantenían con un sistema episcopal, quiere decir como un concilio. Pero cuando nosotros o se recibe el Espíritu Santo en esas fechas, el Espíritu Santo produce en el creyente un deseo por testificar, por compartir la palabra. Entonces, este es uno de los últimos avivamientos antes de la venida del Señor, que pasó del 19-20 hasta ahora, porque todavía estamos disfrutando ese avivamiento. Lleva más de 100 años ese avivamiento. Amén. Amén. ¿Usted no lo cree? Vea, hermano, la iglesia en Colombia está en avivamiento. Sí. Lo que pasa es que usted está aquí en Colombia y está acostumbrado a estos retiros. Vea, hermano, para congregarte un poco de gente en otros países, eso, hermano Pamela, que fue misionero, sabe cómo es la cosa. Eso es difícil. Pero la iglesia en Colombia es un fenómeno de estudio por los teólogos, por el crecimiento. Una vez entré en una librería allá en los Estados Unidos y el primer libro que me encontré fue El Movimiento Pentecostal. Y tomé el libro, me llamó la atención en la sesión de libros en español. Y hablaba del fenómeno pentecostal en el mundo. ¿Y sabe quién aparecía allí? La IPUC. La iglesia de mayor crecimiento en el mundo en los últimos años, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y nos están estudiando. Pero esto no es por estrategia de los pastores ni del consistorio, no. Es que aquí tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el motor de las misiones. Y lo primero que hace un creyente cuando recibe el Espíritu Santo es un deseo por testificar. Y sabe una cosa, entonces esas iglesias congregacionales independientes comenzaron a unirse para formar concilios grandes y tener fuerza para poder sostener misioneros. Les voy a contar aquí un aparte. La Iglesia Pentecostal Unida Internacional, ¿verdad? Que algunos la conocen, surgió en 1945. Usted puede leer la historia en internet, está. Nosotros nacimos en 1937. Llegó el hermano Larsen acá. Porque nosotros veníamos del Canadá. Pero cuando el campo misionero en Latinoamérica y otras partes del mundo se vio que era grande, se unió la iglesia de Estados Unidos y las de Canadá y otras congregaciones y se formó la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, 1945. ¿Para qué? Con el único propósito de unir esfuerzos, tanto en recursos humanos, recursos económicos, para poder evangelizar al mundo. Y mire lo que dice el Señor aquí, que sean uno. El diablo nos quiere dividir. El diablo quiere fraccionar. ¿Por qué? Porque es que entre más divisiones haya, menos nos van a creer. Pero cuando la iglesia está unida, hay cohesión, hay sinergia, se une el poder. Mi ofrenda sola no hace nada. ¿Cierto? Mi ofrenda sola serán que 2,000, 10,000, 20,000, póngale 100,000 pesos. Pero si los que estamos aquí damos un poquito. No, vamos a mandar al misionero a Panamá, vamos a mandarlo a Ecuador, vamos a mandarlo a cualquier parte del mundo. Porque hay unidad y hay unión. Aleluya. Y eso hace parte de lo que Jesús está hablando allí. Así que no solo es la unidad cuanto a doctrina, también es fuerzas. Gloria al nombre del Señor. Para hacer el trabajo y para que el mundo crea. Y la necesidad de Dios, si podemos decirlo en esta mañana de esa manera, es salvar la mayor cantidad de almas posible. Gloria al nombre del Señor. Demos gloria a Dios. Entonces el Señor quiere que nosotros vivamos en perfecta unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué nos ayuda a tener esa perfecta unidad? ¿Cómo logramos para ser uno? Bueno, Jesús ya oró, pero hay algunas cosas que nosotros debemos saber. Gloria al nombre del Señor. Y el apóstol Pablo nos da claridad de esto en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Y yo quiero que usted en estos últimos minutos miremos allá. Hay 7 cabos, vamos a llamarlos así, que no deben quedar sueltos. Amén. No deje cabo suelto. Hay 7 cabos que hay que amarrar bien para que la unidad se dé en nosotros. Y mire, vamos a leerlo. Antes de eso, para poder lograr la unidad y atar esos 7 cabos, esos 7 elementos importantes, es necesario que nosotros tengamos la siguiente actitud. El apóstol Pablo dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En primer lugar, el apóstol Pablo dice: hermanos, vivamos cristianamente, vivamos con dignidad, vivamos como es digno del Evangelio. Porque déjeme decirle una cosa: si bien a veces hay hermanos que han dado un cierto testimonio no muy agradable, la gran mayoría del pueblo de Dios da buen testimonio. Amén. La gran mayoría del pueblo de Dios da buen testimonio. Un hermano me decía: hermano, yo fui al retiro el año pasado y un hermano allá en el parqueadero se portó mal conmigo y me dijo un poco de cosas y bueno, se portó mal. Y entonces él eso lo impresionó, porque ve, yo vengo al retiro, él no estaba bautizado. Y yo le dije: hermano, listo. Y él dijo, porque a veces a uno le dicen eso: no, hermano, lo que pasa es que yo iba a la iglesia y allá está fulano de tal. Y uno queda así como... Yo le dije: bueno, ¿y cuántas personas vienen en el retiro? Me dijo: no, hermano, habían como 2000. Y dice: de esos 2000, ¿cuántos se portaron mal contigo? Uno solo. Y dice: bueno, hay 1999 que se portaron bien. Yo, mira, cierto, la mayoría. ¿Sí o no? Y dice: oye, verdad, hermano, por uno yo no voy a juzgarlo a todos. Y es verdad. No nos juzgues a todos por igual. Aquí hay gente que se ha portado mal, no 5 ni 10, 40, perdón, que se ha portado bien 40 años. Claro que algunos se han portado mal también ese tiempo. ¿Cierto o no? Pero aquí la gran mayoría vive con dignidad el Evangelio. El objetivo mío cuando me convertí al Señor fue: Señor, guárdame del mal y que nunca me aparte. Y un día quise apartarme, pero el Señor no me dejó, porque como ya yo había orado de antemano, es que hasta esos cabos los amarra uno. Y Señor, como dice esa canción: cuando me veas cansado, así para desmayar, y sean mis fuerzas tan pocas que quiera volver atrás, extiéndeme tu mano y lléname de valor. Oye, el Señor dice: está fallo, hay que darle refuerzo. Y el Señor te manda el refuerzo. Amén. ¿Sí o no? Como cantaba el hermano ahorita, a veces llegan momentos difíciles, a todos nos ha pasado, pero su mano ha estado fiel, firme con nosotros. Demos gloria a Dios. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta, hermano, el Evangelio tiene una dignidad y hay que vivir de acuerdo a ella. Número 2, estos no son los cabos, esta es la actitud que yo debo tener. Ahorita hablamos de los cabos que tenemos que amarrar. Y dice: con toda humildad. Amén. Es necesario que nosotros practiquemos la humildad. Aquí venimos de muchos entornos o contextos culturales, ¿cierto? Y algunos venimos de pronto con un apellido, o traemos recursos, o venimos de pronto con orgullo, de alguna manera. Pero cuando llegamos al Señor somos nuevas criaturas. Aquí tenemos entonces que ser imitadores de Cristo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, para que esos cabos se puedan amarrar bien, tenemos que vivir como es digno, ser humilde, ser mansos, la mansedumbre, gloria al Señor. ¿Verdad? A veces este sol nos irrita, nos pone de mal genio, pero hay que ser mansos. Gloria a Dios. Soportándonos con paciencia.
los unos a los otros. Amén. Hermano, me voy de la iglesia. ¿Y por qué? ¿Qué no soporto? No, tienes que soportar. Tienes que soportar a los difíciles. Amén, gloria a Dios. Soportados los unos a los otros. Solícitos. Aleluya. Pero aquí hay un ingrediente importante de soportar los unos a los otros en amor. Porque el amor es el que cubre la multitud de pecados. ¿Sí o no? Lo que hace que usted no vea tantas faltas en el hermano es el amor. Y nosotros lo cantamos: yo te amo con el amor del Señor. ¿Y qué es lo que dice? Lo siguiente: porque puedo ver en ti, ¿qué? La gloria de Dios. Cuando usted vea al hermano, no le vea tanto los defectos, vea que ahí está la gloria de Dios. Lo que pasa es que como uno cree que la gloria de Dios es un destello, un reflector, no, la gloria de Dios es que esa mujer un día era una pecadora, era una mentirosa. La gloria de Dios es que un día ese hombre era un ladrón, era un infiel, y ahora es un santo transformado. Esa es la gloria de Dios. ¿Sí o no? Esa es la gloria de Dios. Aparentemente es igual al vecino, pero no es igual. Este tiene la gloria de Dios. Porque puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ahora sí, entonces vienen los cabos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sabe que la paz se construye, ¿verdad? La paz no es algo que nace espontáneamente como la verdolaga, no. La paz es algo que se construye. Usted vive en un país donde ha habido un acuerdo de paz. Y ellos mismos lo reconocen y dicen: eso no es fácil. Eso se construye. Y quizás a veces por ahí salen los titulares en la prensa y dicen: tambalea la paz. ¿Cierto? Bueno, esa es la paz que ellos allá están procurando. Pero la paz de Dios, ¿verdad?, es la que nosotros hemos recibido. Y dice la Biblia que una vez hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y esa paz que Dios nos da interiormente, luego nosotros la desplegamos hacia los demás, en la casa, con mis hermanos, con mi esposa, mi esposo. Gloria al Señor. Entonces la paz es un vínculo necesario para poder guardar la unidad del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y recuerde que la Biblia dice: seguir la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces ahora sí vienen los 7 cabos que hay que tener en cuenta. Un cuerpo. Y no voy a entrar a desglosarlos uno por uno, porque ahí sí me tocaría tomarme las 2 horas que dije al principio. Un cuerpo. Aunque aquí somos algunos blanquitos, otros más morenitos, unos bajitos, unos flaquitos, otros gorditos. Somos un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia del Señor. Amén. Somos un cuerpo. Y este cuerpo tiene una cabeza. Y la cabeza, aleluya, tiene un nombre. Voy a hacer una pregunta que tenía rato que no la hacía. ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Cuál es el nombre de la iglesia? Por acá. Dígalo. Acá dice Pentecostal Unida. Acá dice Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo me llamo yo de aquí para arriba? ¿Y de aquí para abajo? O sea que el nombre de la cabeza le da nombre a todo el cuerpo. ¿Sí o no? Entonces, si la cabeza se llama Jesucristo, por eso somos la iglesia del Señor Jesús. ¿Verdad? Y aunque esto es una metáfora, pero el Señor lo ha dicho, esos son los llamados de mi nombre. Por eso cuando Saulo perseguía a la iglesia, él no le dijo a Saulo: ¿por qué persigues a los hermanos? ¿Por qué persigues a la iglesia? ¿Cómo dijo él? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el que persiga a uno de estos se está metiendo con él.
Porque somos parte de Él, porque somos carne de sus huesos, de sus huesos. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor, hermano. Vea, la unión de Cristo y la iglesia está simbolizada en el matrimonio, ¿cierto? Y eso es lo que a veces los casados no entendemos. Uno se forma una unidad compacta, de tal manera que ya uno termina sabiendo cómo piensa la esposa sabe cómo piensa uno, y hasta allá tenemos que llegar. Por eso muchos matrimonios se la llevan bien. Si no, yo sé lo que le gusta a él, lo cuida, lo protege, igualmente hacia allá, porque llegan a formar una unidad que casi que se leyeran la mente. No es que se leen la mente, es que se han unido tanto que se conocen. Y si eso puede suceder en una relación humana, ¿cuánto más en nuestra relación con Cristo, que es espiritual? Somos un cuerpo. ¿Qué más? Lo primero que debo entender es que soy un cuerpo. No, es que esa hermana, cuando peleamos con algún hermano o nos discutimos con uno de los compañeros, es que ese pelado, ese músico, no, son un cuerpo. Claro que a veces uno dice, tengo esa uña fea, pero no te la vas a arrancar, ¿sí o no? Tú vas a ver cómo te la cuidas, la curas, porque si te duele la uña, se duele la cabeza, se duele todo el cuerpo, eso dice la Biblia. Pero no, a veces nosotros pensamos no en forma de cuerpo, y no dice, ay, ese hermano ojalá se fuera de aquí. No, ora para que sea sanado. La Biblia dice, haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Gloria al Señor. Eso nos da unidad. Oiga, cuando yo me intereso por lo que padece el hermano, la hermana, eso nos da unidad. Somos un cuerpo. Por eso nos duele cuando alguien sufre. Cuando a alguien le va bien, nos alegramos. Cuando alguien se porta mal, nos hace quedar mal a todos. Pero cuando alguien se porta bien, nos hace quedar bien a todos también. Porque somos un cuerpo, demos gloria a Dios. Un espíritu. Oiga, ¿sabe una cosa? Lo más hermoso de este evangelio es que cualquier hermano que esté en otra parte del mundo y que esté siendo lleno del Espíritu Santo en esta misma hora, está recibiendo el mismo espíritu que tenemos nosotros aquí. ¿Cierto? El mismo. No que en Aguaviva está el hermano tal predicando, ahí está el mismo espíritu. No, que acá está el mismo espíritu. Amén, porque Él nos ha dado a beber del mismo espíritu. Dios no tiene el Espíritu Santo por estrato, un espíritu para los hermanos allá de la coalición. No, es el mismo espíritu que levantó al Señor, que mora en nosotros. Por eso uno no puede menospreciar al hermano si no tiene el mismo Espíritu Santo. Pedro llegó a la casa de Cornelio y llegó menospreciando, porque dijo, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. O sea, ahora usted llega a la casa de una persona a evangelizarlo y lo dice así, uy, ¿sabes cuán abominable es que un pentecostal entre a la casa de un pecador? Y no, venga, chao, váyase. No lo reciben, ¿sí o no? Uno la tiene que entregar con más tacto, pero Pedro llegó así. Su prejuicio cultural. Pero como el Señor se la sabe toda, entonces Pedro se fajó un mensaje dado por Dios. Y antes que Pedro tuviese que tomar una decisión de qué hacía con esos creyentes, el Señor la tomó primero. Y dijo, se los voy a llenar con el Espíritu Santo antes que termine el sermón. Y no había terminado Pedro de predicar el sermón cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y oye, pero el mismo espíritu de Pentecostés está en los gentiles. Él no ha hecho excepción de personas, nos ha tratado igual. Y después dice, bueno, y si Él lo bautizó con el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para impedir que lo bauticen en agua? ¿Sí o no? Y lo mandó a bautizar, pero solo lo hizo el Señor porque sabía cómo pensaba Pedro. Un espíritu. ¿Qué más? Un Señor. Este es el tercer cabo. Pero cuando pensemos aquí en un Señor, está hablando del señorío de Cristo. Un solo Señor. Usted se reúne en la iglesia y dice, ¿usted dónde trabaja? No, hermano, yo trabajo en la Coca-Cola. Y usted en la Postobón. Y usted, no, yo trabajo ahí con la tienda del vecino.
Y dice, bueno, entonces ya comienzan a ver como diferencia. La Coca-Cola es mejor que la Postón, la tienda de la esquina es mejor que la otra esquina, y comienza a haber problemas. Pero cuando usted dice, no, yo trabajo, ¿quién es su jefe? Jesucristo, y el suyo es Jesucristo, y el suyo es Jesucristo, y el suyo, y o sea que aquí todos somos del mismo jefe. Y dice, sí señor, es un solo Señor. El que manda aquí es Jesucristo. De pronto yo soy el pastor de alguien aquí, pero el Señor es Jesucristo, ¿verdad? Un Señor, el señorío de Cristo es una de las piezas fundamentales en la salvación. Acuérdense lo que dice Pablo a los Romanos, dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo levantó a los muertos, ¿quién? El señorío de Cristo. O sea, Cristo es el que manda. Él es el que manda en tu vida. ¿Quién manda en tu vida? Jesús. Cuando tú eras inconverso o inconversa, tú te mandabas a ti mismo. Eso creías tú. Pero la Biblia dice que te manipulaba el diablo a través de la corriente del mundo, ¿no? Y todo lo que, todas esas personas que están allá en la batalla de Flores, ellos creen que están haciendo lo que ellos quieren hacer. No, allá los llevó el espíritu que opera ahí. ¿Sí o no? Y ellos están allí sirviendo a un Señor que ellos no conocen, que está detrás de eso. Pero usted lo trajo aquí, el Señor de señores. Así que aquí todos tenemos el mismo jefe. ¿Verdad que sí? Un Señor. Ese era el tercero. El cuarto, una fe. Y cuando habla aquí de fe se refiere a esa doctrina, a ese cuerpo doctrinal que tenemos nosotros. Amén. Y usted se da cuenta que la primera reunión de pastores que hubo en la iglesia primitiva fue para arreglar un problema de doctrina, porque estaban creando problemas en la iglesia. ¿Qué pasó? Que los hermanos judíos que iban a las iglesias de los gentiles le estaban diciendo que si no se circuncidaban y guardaban el sábado y la ley de Moisés, no eran salvos. Y eso chocaba con la doctrina de la gracia. Y se formó el problema. Y le tocó reunir primera asamblea de pastores a arreglar ese punto doctrinal. Aquí vamos a ponernos de acuerdo. Porque nosotros no podemos decir que la gracia de Dios es suficiente y ahí hay unos hermanos en Jerusalén diciendo que hay que seguir guardando el rito de Moisés. No, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en la doctrina. Amén. En la doctrina fundamental. ¿Cierto? Y nosotros tenemos un cuerpo doctrinal. Usted, por ejemplo, usted se ha leído el reglamento de la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Ahí nosotros en la primera página tenemos algo que se llama los artículos de fe. De allí se desprende el reglamento de la iglesia, porque toda regla tiene que partir de la Biblia. Amén. Entonces, una fe. Aquí todos creemos en un solo Dios, el bautismo en el nombre de Jesús. Aquí todos creemos que hay que guardar la santidad. Aquí creemos en la sanidad divina. Aquí creemos que se recibe el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. En fin, aquí creemos muchas cosas y quizás habrá diferencias, pero no son fundamentales. Pero las que son necesarias para la salvación son, aleluya, una, gloria a Dios. Una fe, un bautismo. Amén. Un solo bautismo. Bueno, no nos vamos a detener allí. Y allí entonces, todo esto, ¿verdad? El último cabo que hay que tener en cuenta y es un solo Dios y Padre de todos. O sea, sobre todo esto aquí, Dios es uno. Mire lo fundamental que es la doctrina. Sobre todo esto, Dios es uno. Un Dios y Padre, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria al nombre del Señor. Después el apóstol, escuche esto, hermano, nos sigue hablando ya del ministerio o del magisterio de Dios para el perfeccionamiento de la iglesia, para que llegue a esta unidad. Por eso usted se congrega en una congregación. Por eso usted tiene un pastor. Por eso usted no anda saltando de un lugar a otro cada 8 días. No, usted dice, yo soy de tal congregación y mi pastor es fulano de tal y él nos está enseñando esto, esto y esto. Y a los 5 o 6 años, o los 10,
Cuando ya venga, hermano, van a cambiar el pastor y mandan otro con otro ministerio diferente, pero bajo el mismo señorío de Cristo, y usted se sigue formando, sigue creciendo, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que usted haga bien su servicio como iglesia de Dios. Demos gloria al Señor. Así que nosotros entonces hemos sido llamados a ser uno. Estamos destinados a ser uno. Jesucristo oró por eso. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hermanos, vamos a hacer que esa oración de Cristo siga siendo efectiva en nuestras vidas. Amén. Pero recuerde que hay que mantenerla. Recuerde que dice aquí la palabra del Señor que hay que cuidarla, pero hay que tener esos 7 cabos ahí amarraditos. Un cuerpo, ¿verdad? Un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, ¿verdad? Una esperanza. Tenemos la misma esperanza, ¿sí o no? Aquí todos queremos que el Señor venga. ¿Cuántos están esperando al Señor? Y si es ahora mejor, la esperanza bienaventurada. Me faltó esa en la lista. Y ya la última, Dios, el Padre que está sobre todo y en todo. Con esos 7 cabos amarraditos, la unidad se conserva. Así que en esta mañana el último consejo que le doy es: no deje cabo suelto. Dígale al que está a su lado allí: no deje cabo suelto. No deje cabo suelto. Ese es un dicho popular, pero tiene mucha veracidad. Uno en la vida no puede dejar cabo suelto. Y le voy a decir ya la reflexión última. Hay muchos hermanos dejando cabo suelto. Y le voy a decir de qué manera. Y me lo soñé anoche. Por eso lo voy a decir. Soñé anoche que hay hermanos que se pelean entre sí. ¿Y sabe cuál es la solución? Cuando un hermano se disgusta con otro hermano, a veces no busca la reconciliación, sino que dice: no, verdaderamente a mí como que me queda más cerca Carrizal. Oye, viéndolo bien, como que Galán está más cerca, Tayrona está más cerca. Entonces, con tal de no arreglar el problema con el hermano, ¿verdad? Se cambia de congregación. Y dejamos que el agua pase debajo del puente. Y viene entonces la Santa Cena. Y entonces tomamos la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo. Y dijimos aquí que ¿cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. No es el pedazo de pan, es la iglesia. El pan es un símbolo. Entonces, ¿cuál es el cabo suelto que está dejando muchas personas, muchos hermanos? Me voy disgustado y después yo sé, hermano, ya con el tiempo. No. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y mire la advertencia que da: no deis lugar al diablo. Quiere decir que cuando uno anda enojado por ahí con alguien y no se reconcilia, le está abriendo puertas al diablo. Y después uno dice: ay, hermano, ¿y por qué se me metió el diablo en la casa? ¿Y por qué pasó esto en mi familia? Resulta que le abriste puertas porque no ataste todos los cabos que tenías que atar. Pero en esta mañana estamos en este retiro para ajustar los cabos, ¿sí o no? Eso es como cuando uno se va de viaje y revisa los frenos del carro, el nivel de aceite, todo, uno lo revisa, las llantas. No, vámonos de viaje, pero hay que irse bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Que no nos vaya a pasar algo en el camino. ¿Cuántos se van de viaje? ¿Cuántos se están preparando para irse de viaje? No, pónganse de pie los que se van de viaje. Aleluya. Entonces en esta mañana, Señor, vamos a revisar bien esos cabos, que no haya un cabo suelto, que no haya nada por ahí que me esté estorbando, que no haya nada por ahí impidiéndome que si tú llegas a sonar la trompeta esta noche, yo me vaya a venir quedando por ahí. No. Dios nos guarde. Aleluya. Qué bueno que en este retiro haya reconciliaciones, ¿verdad? ¿Para qué retiro va usted? No, voy para Marandú. No, entonces yo voy para Guaviva. No. Ojalá los que estén aquí todos vivamos un ambiente de fraternidad, de hermandad. Porque, hermanos, si una palabra pesa, es la palabra de un hombre que está al borde de la muerte. Usted ha oído de la última voluntad, ¿cierto? Los que han tenido la oportunidad de
de ver agonizar a un pariente, a su papá o a su mamá, y les ha dado una última palabra. Usted esa palabra la toma casi que sagrada. Usted dice, oh, mi papá me pidió a lo último esto, y yo voy a cumplir su última palabra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, de pronto usted no ha pasado por ahí todavía, pero así es. Mi papá antes de morir se reunió a todos los hijos, a todos los nietos, y le dijo, esto. Y esos pelados también firmes en el Señor, siguiendo el consejo del viejo. Bueno, Jesucristo en sus últimas palabras, antes de ir a la cruz, antes de pasar de este mundo al Padre, oró que sean uno. Le dijo, ámense. No doy un mandamiento nuevo, pero si lo quieren tomar como nuevo, amaos los unos a los otros. Fue, se quitó el manto, se ciñó la toalla, tomó el lebrillo y comenzó a lavarle los pies a todos. Y les dijo, sírvanse los unos a los otros. Aquí el que quiera ser el mayor, el que quiera ser el más grande, será el servidor de todos ustedes. Pero ámense, sírvanse, sean uno, para que ustedes verán la fuerza que tendrán en el mundo, para que el mundo se convenza de que ustedes son míos y de que yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Somos uno en Cristo. Este primer mensaje quizás no será un mensaje de fogata, pero que sea un mensaje de reflexión, porque de aquí van a depender cómo yo tome los que vienen, ¿sí o no? Y si usted en esta tarde quiere ir y saludar a alguien, estrechar, abrazar a alguien, y si de pronto los comités, a veces las congregaciones también entran en él, no, vamos a amarnos y vamos a ser uno en el nombre del Señor, y vamos a decir, Señor, vamos a llevar tu nombre a las naciones. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y los hermanos de la alabanza se preparan algo para cantar al final. Oremos, hermanos. Soberano Dios y Padre celestial, te honramos y te bendecimos en esta mañana. Tu palabra, Señor, es buena. Tu palabra nos enseña, nos nutre, nos alimenta. Aquí está este pueblo amado, Señor, que se ha reunido en este campamento para adorarte, para reconocerte, para bendecirte. En el nombre de Jesús, ayúdanos a conservar esa unidad, a ser unos en ti, Jesús. En el nombre del Señor. Amén.